una forma de, como no sabía jugar al fútbol, y cuando se hacía la selección en el barrio para jugar al fútbol, me ponían de arquero siempre, no sé por qué. Por lo cual yo dije, no, yo tengo que destacar de alguna manera. Entonces, esto sería con 6 años, una cosa así, y descubrí que dibujando llamaba más la atención que todos los jugadores de fútbol. Una muletilla para hacerme conocer en el barrio. Lo que yo dibujaba en la calle, con cal, trozos de cal blanco, era hacer el Superman volando en el piso. Entonces ahí digamos que nació un poco la semilla y luego descubrí que era una maravilla. Era como tener un poco el mundo en mis manos. Soy Cris García y soy dibujante de cómic, o por lo menos eso se va intentando. Estudié Bellas Artes en Sevilla y bueno, aunque siempre supe que al final iba a querer dedicarme a esto, pero me especialicé en diseño gráfico, que es con lo que voy voy haciendo encarguitos. Cuando terminé la carrera decidí especializarme más en el tema de los cómics y fui a la Escuela Joso a estudiar unas cuantas asignaturas. Y también me permitió conocer un poco el ambiente de allí, ir al Salón del Cómic de Barcelona, hacer entrevistas profesionales, y la verdad es que fue una experiencia que ahora me está sirviendo mucho. Cuando terminé de estudiar, empecé a darme cuenta que había que plantearse el día como si esto fuera un trabajo de oficina. Antes trabajaba por la noche, pero para mi calidad de vida he intentado llevarlo todo por la mañana. Y me levanto a las 7 y pico, desayuno algo y ya me siento a trabajar, aproximadamente hasta las 6 de la tarde, cuando ya intento dejarlo, aunque es difícil cumplir ese planning, porque también trabajo desde casa y claro, vivo con mis padres y tampoco puedo tener una rutina que te permita seguir todos los días, y te acostumbras mucho a trabajar y luego se ven los resultados muchísimo. Y ahora básicamente estoy intentando hacer un webcómic y también unos proyectos más pequeños para llevar a editoriales, páginas de muestras, para llevar sobre todo a Estados Unidos, y en eso estamos. Bueno, dibujar desde siempre, yo creo que eso es lo típico que todo el mundo que se dedica al cómic, porque casi siempre está dibujando o no ha podido parar. No es que no lo necesite en plan de droga, pero sí que por A o por B acabas queriendo dibujar siempre, estás siempre dibujando. Entonces yo me dije, bueno, pues es el momento, siempre has querido hacerlo, siempre has querido dedicarte a esto un poco en serio, y me puse a trabajar en todo lo que te enseñase técnicas para mejorar tu dibujo. Ves el trabajo de otros autores, que no así incluso hoy día tienes que seguir aprendiendo porque hay cosas que no te salen bien o no sabes hacerlas o crees que sabes hacerlas y no es así, porque claro, dibujantes hay muchos, todos hacen ruido, tienes que hacer un poco más ruido que nadie para que la gente mire hacia tu posición y vea lo que estás haciendo. Luego que a la gente le guste lo que hagas, haces encargos, los primeros trabajos que siempre suelen ser por nada o por muy poco dinero,
e intentar un poco, pues, el objetivo principal, que es ganarte la vida con el dibujo. Lo bonito, pues, sería sencillamente tener un sueldo normal por dibujar. O sea, tienes que compaginarlo con otros trabajos. Yo, por ejemplo, lo compagino con diseño gráfico, con encargos de retratos, con cualquier cosa que me haga sacar un poco de dinero para sobrevivir. Y aún así, no, bueno, poco a poco me va siendo cada vez más llevadero. Y ahora he conseguido, un poco, con muchísimo trabajo, tener para sobrevivir y poder ahorrar un poco. O sea, voy un poco, cada año consigo subir un poco. Eso sí, trabajas 16 horas al día o más, incluso algunas veces, son casi 100 horas a la semana. Te tienes que privar de cosas porque o te lo tomas en serio o no lo hagas. O sea, bueno, en mi caso es un poco atípico porque yo tuve la suerte de contar con un evento que se hacía en Lleida, con la ventaja, que eso es vital, de que el editor estaba allí con la intención de hablar con los autores. Eso no suele ser el caso porque si vas a un salón los pillas con prisas, pero allí tenías un tiempo marcado para hablar con ellos. Justo en ese momento estaba a punto de dejarlo porque llevaba un par de años que no avanzaba mucho en el tema, pero me arriesgué, dije, venga, una vez más. Fui allí, preparé un proyecto que fue el Bearton City, que fue la saga de cómics que hago ahora. También, claro, soy rápido, pero no tan rápido como para hacer cómics como churro. Entonces, a lo más que consigues un cómic largo y uno corto al año y ya vas apurado porque también hacer pruebas para Estados Unidos porque, a fin de cuentas, pues, las cosas como son, pagan más. Aquí en España, por ejemplo, estamos hablando de que un cómic nacional, pues, no te da un trabajo de 10 meses para lo que ganas realmente. Si un cómic, pues, cuesta, pues, no sé, unos 15, 16 euros y hace una tirada de 1000, un autor, en el mejor de los casos, se suele llevar un 10% de ese total de la tirada, una tirada de 1000. Lo convierte en un hobby más que un trabajo. Por lo tanto, o compaginas o no tienes forma alguna de vivir de eso. Lo sabes un poco cuando te metes en esto, a no ser que tengas la suerte de trabajar para mercados más grandes, Francia o Estados Unidos, que son los más fáciles para acceder e intentar ganarte la vida un poco con eso. Me llamo José Ramón Flores, lo que pasa es que todo el mundo me conoce como el Flores, e intento poquito a poco convertirme en un dibujante de cómic. Yo empecé relativamente hace poco, hace 4 años, soy vigilante en el turno de noche, y entonces para matar las horas muertas, pues cogía papel, siempre me ha gustado dibujar, pero nunca me lo he tomado como una cosa seria. Son 8 horas, 10, 12 horas, siempre en un garaje. Pero mi horario, o sea, mi planning de trabajo es muy diferente porque es que yo no me planteo un horario fijo. O sea, según cuando tenga que trabajar, pues a lo mejor me pego 12, 14 horas trabajando y la verdad es que no me apetece llegar a casa y coger un lápiz o o escribir un guión rápido. Pero la verdad que esos pequeños momentos que tengo allí en el garaje, en el servicio, donde esté, después en casa, delante del ordenador, cualquier cosa, siempre lo aprovecho para sacar momentitos. Y claro, como yo tampoco tengo, con esto del webcomic no tengo fecha de entrega ni nada, al principio sí me planteaba sacar una tira cada día, o eso era casi imposible. Y me llevé solamente, me parece que fueron las 25 o 30 primeras tiras yendo día a día. Entonces empecé a ver que había gente por internet que subían sus dibujos, sus cómics y demás, y había una comunidad bastante buena, y me di cuenta de que existían los webcomics online. Entonces intenté, poquito a poco, pues, meterme un poco ahí, con mi página web un poco cutre, en Facebook, en muchos foros, intentando entrar en el mundo editorial, basándose primero por la puerta del mundo webcomic. Mi gran sorpresa fue cuando el primer año que fui al Salón del Cómic de Barcelona y me encontré allí a toda esa comunidad. Empecé en el 2012, creo recordar, a tener ya nominaciones para mejor webcomic internacional, nacional. Claro, para mí fue una cosa muy grande, o sea, rodearme con gente de la misma nominación, de gente que llevaba muchos años, o gente de afuera,
hostia, algo estaré haciendo bien, la verdad, cuando empiezo a tener nominaciones o mis primeras comisiones. O sea, que una persona a mí me pida una comisión y tener un listado de precios, para mí eso era un mundo. Tenía que preguntarle siempre a gente con más experiencia. Pero la verdad es que, mira, pues poquito a poco voy dando cuenta de que si todo esto se basa en que la gente me pide, le gusta mi trabajo o intenta trabajar conmigo, ya sea por guiones, colaboraciones con otros webcomics, por ejemplo, cuando estuvimos, en el verano que estuvimos con Gazpacho y demás, pues mira, pues quiere significar de que sí, que voy por el buen camino. A ver, realmente yo empecé a hacer esto del taxi básicamente porque hubo esta tomadura de pelo que le llamaban crisis, que se fue toda la mierda y evidentemente no llegaba a final de mes, ¿no? Y tuve que buscarme la vida, me fui comiendo ahorrillos, bueno, lo que explico en el cómic que luego hice, y directamente, pues en ese momento con el dibujo solo no vivía. Pero yo he estado viviendo del dibujo exclusivamente pues casi 30 años, que es lo que llevo de dibujante. Pero esto ha sido sobrenatural, o sea, yo creo que no hace falta explicarlo, que todo el mundo ya sabe lo que es esta paranoia que se ha montado histérica colectiva que le llaman crisis, ¿no? Y claro, me puse con el taxi, pero con el taxi tampoco podía vivir. Pero aparte es que no quería dejar de dibujar, yo necesito, y es mi vida, es que es lo que yo disfruto de hacer y lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y bueno, la opción fue sacrificarme y trabajar de noche de taxi y de día de dibujante, y mis compañeros del taxi flipaban, decían, no, es que yo no sé, con lo reventado que salimos, 13 horas conduciendo, 12, 13 horas, y luego llega a casa, duerme 2, 3 horas y ponte a dibujar, hasta que vuelves a empalmar con el turno de noche otra vez. Y dibujaba pues de 2 a 8 horas, depende del día. Y aparte, dentro del mundo dibujo, pues lo que tú has dicho, yo doy clases en la escuela de cómic, en la escuela Juso, y hace pues también 25 años que estoy ahí, y yo compaginaba el taxi con el salir, ir a hacer las clases el sábado por la mañana, a veces sin dormir, estar toda la noche currando sin dormir y vete a hacer las clases. Y aparte, hacer caricaturas, o sea, porque esto es otra de mis facetas, que hago caricaturas en bodas, espectáculos, bueno, desde el World Wide Mobile Congress de los móviles de las narices, hasta la Casa Batlló, pues una presentación para extranjeros, para guiris, lo que vaya saliendo en diferentes sitios, y esto también hace un porrón de años que lo hago, 20 y tantos. O sea, no ha sido una cosa, dices, hostia, es que haya cambiado de profesión, no, es que he hecho 2 profesiones, hago 2 profesiones al mismo tiempo. Se lo digo a los chavales, a los alumnos, digo, mira, yo no te voy a engañar, esto es una profesión que es vocacional, como sería ser médico, es exactamente lo mismo, y si la haces es porque te gusta. Mucha gente no lo consigue, mucha gente lo intenta, y a lo mejor pues está 1, 2, 3 años y luego se dedica a vender zapatos o cualquier otra cosa, porque es durillo, tienes de renunciar a muchas cosas, porque si quieres dedicarte a esto, pues bueno, no es una profesión para hacerse millonario de entrada. Hay gente que se gana muy bien la vida, hay gente que se la gana simplemente, y hay gente que se hace millonario, pues como pasa en toda la vida, como los futbolistas, ¿no? Hay uno que sí, 400.000 que simplemente juegan porque les gusta y hacen otras cosas. Pero hay posibilidad, yo creo que hay posibilidad, la ha habido y creo que puede seguir habiéndola, de ganarse la vida dibujando. Dibujando cómics ya es más complicado. Dibujar solo cómics estaría, a ver, cuando yo empecé en los años 80 todavía se podía intentar, pero ahora es muy, 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 muy complicado vivir solo del cómic, Hasta ahora siempre he estado compaginando todo un poco. Desde los 16 años he trabajado he tenido trabajos, un montón de trabajos, he sido reponedora, he cortado jamón, he sido librera, he tenido de todo un poco, ¿no? Para compaginar dibujar con comer, que también es importante. Pero bueno, ahora mismo ya he pegado un poco el salto porque he decidido
lanzarme a la piscina y dibujar, intentar vivir solo de dibujar, a ver qué tal sale la historia. Yo creo que después de Resaca la experiencia ha sido buena, creo que me ha ganado mucha confianza en mí misma y que puedo intentarlo. Luego siempre se puede volver atrás. Para mí el cómic es un medio más de mi disciplina, ¿no? Yo me dedico a la ilustración, diseño gráfico, cómic, incluso también, bueno, gestión cultural, ¿no? Organización de eventos, y a ninguno le doy más importancia que a otras. Yo llegué tarde al mundo del cómic, llegué bastante tarde, yo vengo de Bellas Artes, ya te digo, yo llevaba en el mundo del cómic 9, 10 años y empecé por los concursos. Vi que era una forma fácil de ganar dinero, aunque yo había leído cómic, ¿no? Por supuesto, pero tampoco yo no estaba en el mundo del TVO. Y empecé por los concursos, los típicos estos de 3, 4 páginas, me fue yendo bien, eran tanto la historia como el dibujo, fui experimentando bastante, la verdad, y hasta que llegó este certamen, que fue el de Desencaja, que era ya un cómic largo, ¿no? Y, hombre, la verdad que a partir de ahí, gracias a lo que es la publicación, la distribución, todas las presentaciones, pues sí que se me abrió una puerta en el mundo del cómic. Hombre, vivir del cómic me imagino que es complicado. Yo que tampoco me lo he propuesto vivir del cómic, por eso mismo. Yo tampoco me lo he propuesto porque, como he dicho antes, tengo más disciplinas de las que trabajo, ¿no? Pero yo como creo que en cualquier disciplina lo que tienes que hacer es trabajar mucho y ser muy bueno. Si eres bueno y trabajas, tú al final puedes vivir Hay gente que vive del cómic porque es muy buena y trabaja muchísimo, vamos. También hay gente que trabaja mucho y no es tan buena, pero claro, tienen mucha suerte. Entonces, por eso digo, es la combinación de esos 3 factores, ¿no? Cómo se trabajan esos factores. Las poquitas experiencias que he tenido, la verdad que han sido satisfactorias, ¿no? Ya te digo, tanto en Francia, cuando estuvimos en Angoulême, con los 3 que hablaron, les interesó bastante, incluso tuve contestación de ellos antes de que yo enviara lo que es mi portfolio, mi trabajo. Y aquí en España, con los 2 o 3 editoriales que me he movido, todos están esperando a que yo dé trabajo. Es más, que aquí el problema está ahora mismo en mí, que no soy el que da el trabajo, vamos. El problema que yo veo que es mucho autoconsumo, ¿no? Que hay bastante, hay mucho producto muy bueno, la verdad, y también muchos productos muy, muy malos, bastante malos. Pero ¿qué ocurre? Como al final es autoconsumo y al final no hay un criterio tan objetivo, porque el criterio es de colequeo, pues al final se consume, ¿no? entre este pequeño circuito. Tenemos que dar ese paso, que pasa del autoconsumo a que la gente educa también para que pueda disfrutar de lo que es un TVO, igual que disfruta de una novela. Que es complicado, ese es el paso que yo veo que es complicado, que tenemos que dar. Me imagino que será por parte tanto de los autores como de los medios, de las editoriales, la distribución. Me da un poco de cosa contestar que en realidad no. O sea, yo no había pensado que me fuese a dedicar a dibujar, a ser profesional del dibujo. Sí que me identifico con ser dibujante, ¿no? Sí que me resultaría raro pensar en mí sin ser dibujante. Pero la manera en que surgió ser profesional fue bastante natural, empezando en fanzines, conocer gente, pues eso, las redes sociales como se hacían antes, que era pues charlando en el salón del cómic o cosas así. Entonces fui conociendo gente y a través de eso me fueron saliendo trabajos de profesional sin buscarlo. Y entonces ya una vez en la rutina, sin nada peyorativo a eso, ¿no? Sino ya en el circuito profesional, pues ya ves que sí, que dices, pues que sí me puedo dedicar a esto, que sí puedo pedir una hipoteca y en el banco se lo creen y no dicen nada raro. Pues primeros trabajos que me fueron saliendo, pues eran como cosas muy puntuales que eran como un extra y cuando todavía no pensaba ser profesional. Después entré en El País, enseguida también entré en El Jueves, hice un TVO con goma espuma y ahí entonces empecé a ver que se podía vivir con eso, que era una realidad. Y entonces, teniendo estas 2 cosas fijas entre comillas, porque no estás en nómina, sigues siendo autónomo y te van encargando obra.
es un escaparate estupendo para que después te llamen para empresas de publicidad, para que te llamen de cualquier otro trabajo, porque han conocido tu trabajo en un sitio con mucha repercusión. Perdí toda esa parte de ingresos. Entonces, ahora estoy pues, en la situación normal del 80% de España, de nada fijo y bueno, pues muy apurado buscando clientes y buscando ingresos pues, por todos los lados en cosas que en otros momentos igual no había necesitado, ¿no? Y hago pues, un poco de todo, desde ilustración de libros de texto, intento vender originales también para conseguir también ingresos por ahí. Lo que pasa es que esto también es complicado porque ahora mismo el mercado no está, aquí en España desde luego, a vender originales. Talleres, por ejemplo, también tengo un curso en una plataforma digital, en Doméstica. Todos los palos para ver de dónde se puede sacar y seguir manteniéndose y esperando que llegue un momento en el que haya algún... Sí echo de menos poder trabajar otra vez en TVOs más... Bueno, estoy en el Orgullo y Satisfacción, sí que estoy y también es un mínimo fijo que por lo menos sirve para decir, bueno, pues la hipoteca está pagada o este mes ya sé que el autónomo no me va a venir la Seguridad Social a decirme nada, ¿no? Pues si hay ese, por ejemplo, sí es como el mínimo fijo que sí que tengo, ¿no? que me viene muy bien. Creo que no es una crisis, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que el mundo del cómic tendemos a sentirnos víctimas, pero si ves la cultura en general, hay muy poquita gente que viva únicamente de los royalties de su trabajo, ¿no? Ya sea en el cine, en la literatura, en la pintura, en las artes, en el cómic, en cualquier cosa, ¿no? Incluso en la música ahora, ¿no? Lo de compaginar el trabajo, digamos, o los royalties que te ofrecen tu trabajo, digamos que hay muy poca gente que vive únicamente de eso, ¿no? La mayoría de novelistas o escritores no viven únicamente de los royalties, o solamente podríamos decir que 5 o 10 autores en España. El resto viven apoyándose su economía, dando clases, conferencias, escribiendo en prensa, que suele ser la mayoría de los casos, y en el cine y en la música ocurre lo mismo, ¿no? En el cómic también, ¿no? En el cómic pues es muy difícil vivir únicamente de los royalties porque no hay suficientes lectores para ello, ¿no? Muy pocos pueden permitírselo y muy pocos pueden permitirse además al ritmo que ellos quieran. Tienes dos opciones, o bien compaginas, haces lo que quieres al ritmo que quieres, o bien lo que tienes que hacer es estar dentro de una industria que en cierta forma digamos que tienes que trabajar mucho para poder subsistir, como puede ser el mundo de los superhéroes o la BD francesa, ¿no? Puedes vivir de los royalties, digamos, o de lo que te pagan por adelantos, pero a base de trabajar mucho, ¿no? Entonces yo creo que tienes esas dos opciones, pero que no son mucho peores que las opciones que tiene cualquier otro medio artístico. Vivo del cómic, pero ¿qué es vivir del cómic? O sea, vivo de los royalties, de las ventas de mis cómics, de cuando se vende en otros países, de todas las ventas en España, pero imagino que no sé si podría vivir únicamente de todo esto, pero todo esto lo que hace es que digamos que amplía mi trabajo, mi posible trabajo. Entonces, gracias al cómic recibo encargos de prensa, recibo encargos de carteles, recibo encargos de hacer talleres, dar conferencias, hacer exposiciones, venta de originales. Digamos que de todo eso es de lo que vivo. Si eso es vivir de los cómics, vivo del cómic. Si es vivir de los royalties, no sabría muy bien si podría o no podría. Soy Francisco Asencio y bueno, a mí el tema del dibujo me ha gustado de siempre. Estuve desarrollando diversas labores relacionadas con el dibujo y la imagen gráfica. Estuve trabajando en una agencia de publicidad, estuve en una empresa de grabados y tal. Y como dijo un buen amigo mío, bastante cabroncete, me comentó que ya que no podía vivir del dibujo, iba a vivir de lo que dibujaban otros. Entonces fue cuando monté la tienda de cómics, en la que estuve 10 años. Las circunstancias pues hicieron que tuve que cerrar, como todo, ¿no? Por diversas, ya el enfoque mismo de la tienda, la situación de la crisis, un poco de todo. Ahora mismo tengo muchos proyectos por medio, estoy publicando en la revista satírica del Churro Ilustrado, la adaptación de una novela gráfica de
un corto, que en cierto modo he pasado un poco por todas las etapas de la producción, ¿no? Un poco a la inversa, ¿no? Pero sí es cierto que desde el punto de vista como librero, como dibujante y como consumidor, sí noto que hay muchas cosas que cambian en este mundillo. A mí los 70 me pillaron muy pequeño, pero bueno, mediados de los 70, los 80, una industria del cómic que había con muy buenos autores y con una cierta proyección que ahora parece que se ha perdido eso por completo. Y vamos, y lo vi cuando tenía la tienda de los títulos que se publicaban y la demanda misma del público, que parece que me ha pillado así un poco por sorpresa. La emigración, digamos, de talentos, ¿no? De autores españoles, historietistas españoles fuera de España, no es nueva. Para empezar, por ejemplo, la Guerra Civil marca un antes y un después, ¿no? Porque claro, hay muchos autores que habían colaborado con la República y algunos de ellos se van de España porque no están de acuerdo con lo que ha ocurrido y no quieren permanecer bajo un régimen dictatorial, ¿no? Cabrero Bernal, por ejemplo, ¿no? Que en Francia sería muy famoso como el creador del perro Pif de Chien. Ese es uno, pero Francisco Hidalgo es otro de los historietistas que en los años 40 también emigra. Luis García Gallo, que firmó como Coq sus chistes y sus historietas en Francia, ¿no? Ellos son los primeros. Y ya en los años 50 hay una segunda oleada, digamos, de historietistas españoles que por mediación de agencias empiezan a trabajar en el extranjero. Básicamente por mediación de Bardonar, que es una de las agencias más importantes, o de Selecciones Ilustradas, pero también de otras. Al final, para entendernos, en los años 60 y 70 hay cientos de historietistas españoles que trabajan y colaboran en publicaciones británicas, irlandesas, italianas, alemanas, francesas, suecas, en fin, prácticamente en todo el mundo, incluyendo norteamericanos. Sí, yo por ejemplo, yo trabajaba en una oficina y te hablo de años 70 y en 71 empecé a colaborar con Bruguera, pero para la subagencia que tenía en Londres, que era Creaciones Editoriales, para un mercado inglés, lo de la época, hacer historieta romántica. Y pasé directamente, y podemos hablarlo, no hay problema, de ganar 11.000 pelas en la oficina a ganar 17.000 al mes. Eso de un día para otro. Y claro, se me abrió todo, si quiero hacer 3 páginas de romance a la semana, que eran 12 al mes, y a partir de aquí ya para arriba. O sea, esas épocas sí que se ganaba muy bien. Luego cuando trabajaba para Estados Unidos haciendo terror, también se ganaba mucho dinero. Bueno, se ganaba suficiente. Y luego la etapa italiana de historieta de batalla, para llamarlo así, de aventuras, de guerra, del oeste, ciencia ficción, pues también se ganaba bien la vida. Luego cuando te metes en el cómic famoso de autor, allí no. Allí te arruinas, pero bueno, te gusta, lo haces porque te gusta y lo haces y ya está. Entonces intentas compensar una cosa con la otra. La agencia, por mucho que se critique, tenía una cosa muy buena, que te permitía a la gente aprender cobrando. Ahora tienes de entrada ya montarte un álbum o una novela gráfica, y claro, es casi imposible, ¿no? Matar a las agencias porque representaba mucho esfuerzo para ellos y ya poco beneficio. Y con eso iba a decir la cagaron y es verdad, se acabó. Yo empecé haciendo cómic romántico para Inglaterra, Escocia, y se pagaba muy bien. Entonces te ganabas la vida, pero de repente te cuestionabas qué estabas haciendo, y como mujer mucho más. Eso coincidía con una época en la que queríamos romper todos los techos de cristal del cómic, y el que fuera segregado solo para niños como peyorativo, como producto de usar y tirar, el que las mujeres no pudieran dibujar o no existieran, porque no es que no pudieran, nadie lo prohibía oficialmente, pero no existían. Para poder hacer eso y poder hacer el Trocha Troya y poder hacer todas nuestras actividades, hacíamos cómic para el extranjero, hacíamos publicidad, hacíamos ilustración, hacíamos lo que hiciera falta, cromos, o sea, sí vivíamos de la profesión. Estábamos en el medio del cómic y vivíamos de la profesión, pero una cosa era la profesión y otra el mensaje. En ese momento además tampoco había autores.
el concepto de firma empieza a partir de nosotros, que reivindicamos que no se corte, o sea, que se deje firmar y que se paguen derechos de autor y que se recupere la autoría sobre las obras. Lo que ocurre es que cuando se consigue todo esto y un buen precio por página, a partir de ahí empezamos a ser caros. Cuando quiebra Bruguera, que se ocurre en el 86-87, en ese periodo no se da la crisis en ese momento, sino que la crisis de la industria no comienza en ese momento, sino que comienza 20 años antes. Hay que irse al 68-69 para darse cuenta de que los tebeos se están vendiendo menos. También se acaban de ir otros dos grandes grupos editoriales españoles, que son Toray y Valenciana, que junto con Bruguera estaban generando un volumen de publicaciones constante, mensual, semanal, que rellenaba todos los kioscos españoles. Y entonces el panorama se transforma completamente. De repente, si estamos en un escalón de 3.500 novedades anuales con tiradas de hasta 100.000 ejemplares, pongamos una media de 50.000, de repente te percatas de que ese escalón se ha rebajado en 1.000 lanzamientos al año, 1.000 menos, que es un 30%, y con tiradas mucho más reducidas, del orden de 15-20.000 ejemplares mensuales. Los hábitos de ocio nuevos, en los años 90, desplazan a los tebeos en muchas ocasiones. Uno de los que más lo desplaza es el videojuego. Por supuesto también la televisión y por supuesto también un fenómeno nuevo que se llama cine popular o cine de palomitas, que comienza a producirse en los 80 de manera más regulada y en los 90 ya colma o copa parte del ocio de las personas. Cada vez hay menos personas que leen tebeos. Y por lo que se refiere a los hábitos de lectura, pues ahí tenemos las gráficas de la Federación General del Gremio de Editores, que dice que los españoles cada vez leemos menos. Y eso es una curva descendente, esa no hay picos. Y que fomentan o popularizan, digámoslo así claramente, un modelo de tebeo que es de carácter monográfico. Esto que parece algo, bueno, no muy importante, tiene una importancia enorme. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lectores, de los neolectores, de los lectores jóvenes que se incorporan a leer tebeos, consumen tebeos que le dan una historia completa o íntegra, o de un mismo personaje, pero no se acostumbran a consumir tebeos que le dan una variedad heterogénea de historias fragmentadas. No se acostumbran a eso. A eso estábamos acostumbrados nosotros desde los años 30. ¿Y cuáles son los tebeos que encuentran esos lectores en España? Pues que publica un sello editor enorme que se llama Planeta, que tiene un poder gigantesco como editorial, como grupo, y que anega, llena todos los kioscos de sus tebeos de superhéroes, por supuesto de los manga, cuando llega el éxito de los manga. Este auge de los superhéroes y los manga conviene a la industria, porque el dinero se queda aquí, pero cambia los hábitos de lectura de mucha gente y desprecia el modelo de revista. Lo va despreciando poco a poco hasta que llega un punto en el que ese modelo, que es muy caro de producir, muy caro el PVP, pues termina fracasando en los kioscos. Porque el kiosco, pues todas las revistas semanales o mensuales, pero cada mes esto que daba cabida y cobijo a muchísima gente. Luego, cuando la cosa funcionaba, te hacían un álbum, pero tú ya habías amortizado tu trabajo prácticamente de la edición mensual o semanal, ¿no? Depende. Y el álbum era un más a más para todos, para el editor, para ti, todo era bien, pero claro, eso, al desaparecer la revista, el cajón desastre mensual, ¿dónde se publica? Pues por eso no pueden publicar. Ese es el problema, uno de ellos, y eso no se puede recuperar porque nadie está por... Han cambiado los tiempos, han cambiado, me imagino, pues los hobbies de la gente, y ahora ya no se compra el TVO a semana esperando que salga, o un mes. Es que ahora ya no hay revistas, antes había revistas. Entonces, claro, los dibujantes y guionistas pues, pasaban de una revista a otra, y ahora no, ahora hay que hacer álbumes. Hay que hacer álbumes o novelas de estas, novelas gráficas que le llaman, que en el fondo es un álbum, no deja de ser otra cosa, ¿no? Se acaba CIMOC, se acaba el Víbora. Me parece que es cuando se acaba el Víbora cuando decimos de función. En realidad hay que decir de función cuando cierra Kiss Comics, que es una revista pornográfica que todo el mundo declaramos no haber leído, pero todo el mundo hemos leído, donde trabajaban muchos autores españoles de muy buena calidad. Millones de ejemplares de tebeos circulando por España, como lo sabía, del 59 al 69, eso ya no se va a reproducir. Ahora hay que buscar un modelo distinto, un modelo que busca un lector más exigente, un tebeo de mayor calidad y que cumpla los mínimos imprescindibles, los requisitos mínimos para sostener a las empresas, a los trabajadores de esas empresas que están produciéndolos, con el agravante de que
La emigración de los españoles a los mercados extranjeros no ha dejado de producirse. En toda esta historia hay un personaje que pasa ya desapercibido, creo que injustamente, que es Gavin Rodríguez. Gavin empieza a trabajar en Marvel UK y le comenta a Paul Neary que en España hay dibujantes de cómics que podrían hacer superhéroes. Es el momento en que Marvel UK, para frenar la expansión de Image, empiezan a lanzar título tras título, creo que por ahogar el mercado, para que Image no se lo devorara. Y entonces se pone en contacto primero con Carlos. A Carlos le plantean una historia de prueba de Motormouth y Kill Power de 6 páginas. Carlos, evidentemente, hace como la canción, déjalo todo y sígueme. Se pone a dibujar y a partir de ahí entra Carlos. Luego se llama a Salva la Roca, se llama a Pascual, se llama a Rafa Fonteriz, me llaman a mí y empezamos a hacer pues aquellos tebeos que eran muy malos, hay que reconocer que eran muy malos, pero que fueron el principio de foguearse en los superhéroes. En esa época ni Carlos ni Salva, Pascual sí que ya tenía otra trayectoria, Pascual y Salva solamente habían hecho pin-ups, portadas, y Carlos algún que otro conato de historieta, ¿eh? Y era la prueba de fuego. ¿Serían capaces de hacer tebeos de superhéroes, aunque no fueran superhéroes americanos, fueran superhéroes británicos? Y bueno, parece que sí fueron capaces. Cierra la línea, se quedan todos, nos quedamos todos con la cara de Dios mío, tan cerca del paraíso para esto, pero se arrancó el compromiso de que cuando hubiera un hueco en Marvel, pues se les abriría. Posiblemente no todos llegaron a dar el salto al mercado americano, porque el mercado americano lo que quiere es inmediatez, quiere producción, quiere una cadena de montaje. El caso más llamativo y más doloroso quizás sea el de Rafa Fonteriz, ¿no? que es un grandísimo artista, pero es lento de producción. Rafa creo que hace 2-3 páginas a la semana, no hace el ritmo de producción que puede tener un Pacheco, que hace un tebeo al mes, o un Salva la Roca, que es capaz de hacer 2, ¿no? Y eso, quiera que no, los americanos lo miran mucho, ¿no? Hubo otros que se quedaron por el camino, como Óscar Jiménez, y curiosamente el caso más llamativo es el de Juanjo Guarnido. Yo recuerdo estando en la casa de Gavin, en Cambridge, abrir la puerta y estaba funcionando el fax y estaba saliendo un dibujo de la bestia por Juanjo, ¿no? Nos quedamos, wow, la bestia. Sin embargo, Juanjo no entró en Marvel UK. Uno de esos errores de la historia que luego, bueno, al final nos permiten tener a Black Sad, ¿no? Pero es un detalle gracioso. Hoy parece fácil. Entonces era pura ciencia ficción. Es decir, me han llamado para hacer Vengadores, me han llamado para hacer La Patrulla X, estoy haciendo una miniserie de Bishop. Aquello era inconcebible, y eran 3, eran 4. Es verdad que el mundo se ha hecho más pequeño, que antes mandar una página a Estados Unidos era una odisea, pero ya hoy con internet, con los mails, todo es mucho más rápido. ¿Que habríamos llegado o habrían llegado más tarde? Posiblemente sí, pero quizás no habrían sido los mismos, y la evolución habría sido diferente. Eran autores fruto de una generación muy concreta, que bebían del superhéroe, pero también bebían de otras tradiciones, y quizá ahora lo que hay es un intento de chavales más jóvenes que construyen sobre lo ya cimentado, ¿no? Y eso además permite que incluso algunos de los grandes sean capaces de hacer superhéroes de otra manera, que no parecen superhéroes, ¿no? Pero claro, para que hoy se pueda hacer esto, hubo que hacer lo otro hace 20 y tantos años ya. Ojo, que parece que estamos hablando de ayer, pero estamos hablando del año 92, que ya ha llovido. Bueno, había un mercado interesante. Además, había una excitación muy grande por lo artístico. Por ejemplo, en Europa estaba
toda la línea clara, lo franco-belga, estaba Yves Chaland, estaba Moebius, era todo muy excitante. Porque tampoco había tanta gente que destacara, pero a la vez la gente que destacaba abrumadoramente, ¿no? Y en cuanto a España, pues eso, todos estábamos ahí intentando que una revista mensual nos contratara, ¿no? La línea Laberinto en principio surgió después de llevar mucho tiempo trabajando para Planeta, haciendo portadas, haciendo pin-ups, haciendo un montón de cosas. Capitalizar un poco todo ese talento e impedir un poco también que se fueran a la competencia. En principio todo se canaliza a través de Toni Giral, nos propone hacer series, cada uno debía entregar unas propuestas, todo el mundo sintió que era el momento de hacer algo con superhéroes. O sea, había que competir con el TV americano, había que competir con los álbumes españoles, había que competir con el cómic europeo, se estaban empezando a publicar los mangas. Era una competencia injusta en el sentido de que teníamos, nuestros oponentes eran pesos pesados y nosotros éramos pesos plumas. Laberinto no estaba bien pagado, porque no podías vivir de aquello, pero como primera etapa de tu camino, yo creo que estaba bien. Yo creo que no te podían pagar a nivel profesional, puesto que no eras un profesional. Tenías tus royalties, unos royalties que luego no cobrabas, porque obviamente no se vendía lo que decían. Pero bueno, es el primer paso que tienes que dar. Vas de novato y tienes que trabajar de novato. En aquella época ya estaban Carlos Pacheco, Salva La Roca y Pascual Ferri y Juanjo Guarnido estaban trabajando para Marvel UK y habían dado el salto a Estados Unidos. Lo que parecía que era el desembarco español de dibujantes en Estados Unidos en realidad era una casualidad fruto de un momento específico. Fue mucho más tarde cuando de verdad, en realidad, hubo un desembarco de mucha gente. Pero en aquel momento Internet no estaba desarrollado, las posibilidades de contacto con las editoriales eran escasas y a mí lo único que me salvó fue conocer a Carlos Pacheco y empezar a trabajar con él. Me acordaré toda la vida el día que me encargaron un TVO de X-Men y en la primera página tenía que dibujar al Profesor X, ¿no? Y Dios mío, estoy dibujando al Profesor X. ¡Buah! Y me acuerdo que ese día fui al mercado de San Antonio y me acuerdo que viene alguien y me dice, pero espera, ¿tú estás dibujando los X-Men? ¿No se habrán equivocado? Me dice, digo, puede ser, pero creo que no. ¿Pero tú? Es muy divertido cuando la gente no sabe dónde etiquetarte, ¿no? ¿Dónde lo vamos a colocar a este tío? ¿Qué hace? ¿Qué estilo tiene? Claro, si dibujas como Jim Lee, eres como Jim Lee, pero ¿y si dibujas raro? Pero en todo caso tienes la posibilidad. Aquí en España no, aquí en España era hacer cada mes unas páginas y intentar que el editor, que a la vez era tu agente, te lo vendiera a otro país. Y eso también era muy complicado, porque tu agente no era tu agente, tú eras su dibujante. Por lo tanto, era muy complicado que controlaras si esa persona estaba haciendo el bien por tu obra y tu carrera. Tuve varias entrevistas con editores americanos y ahí es donde un poco vi yo que había una posibilidad, porque yo estaba sondeando más cosas, pues de arquitectura, con compañeros, yo qué sé, en diferentes ciudades y veía que, pues eso, que no salían opciones. En cambio de cómic enseguida me empecé a encontrar opciones, por lo menos, y así fue como me decidí a intentarlo. También yo iba muy a tiro hecho, yo lo tenía muy claro, entonces quería que fuera una cosa profesional y entonces pues empecé a buscar por internet y vi que existía la figura del representante y que había unos cuantos en España y entonces pues contacté con unos cuantos y les envié mi trabajo y entonces Pepe Caldelas el que más interés puso, enseguida me pidió un portafolio y lo llevó a Estados Unidos a enseñarlo y entonces ya empecé a trabajar con él. Y la verdad es que muy bien, en mi caso muy bien, porque él me habló de una serie de cosas, de digamos un plan, hicimos una estrategia y todo funcionó según lo que él había previsto, entonces pues en mi caso muy bien. Yo creo que depende mucho de cada persona, o sea, yo por ejemplo también dejé de trabajar con Pepe por eso, es decir, yo me manejo,
en inglés, me manejo con los editores, tengo ya una experiencia profesional, entonces pues eso, no me cuesta negociar contratos o estar hablando de 1000 temas que salen, pero por ejemplo hay gente que es pues a lo mejor más jovencita o inexperta o lo que sea, y entonces yo creo que sí, esa gente sí que necesita, o sobre todo si no tienes inglés, un inglés por lo menos para manejarte así a ese nivel, pues entonces yo creo que sí que tienes que tener obligatoriamente, casi diría, un agente. Yo no me puedo quejar, yo creo que sería injusto decir algo malo de un trabajo en el que te pagan lo que está hablado en contrato, te pagan puntualmente, te tratan bien, te dan las gracias cuando entregas, te piden las cosas por favor. Entonces, a partir de ahí, que es lo que cualquiera pediría en un trabajo normal, pues yo creo que no se puede pedir mucho más, ¿no? Y realmente te tratan así. Entonces, no... eso. Hay cosas, sí, pues siempre te puedes quejar, pues de que si echas muchas horas, que si al final pues eso te quita horas de familia, te quita horas de tus hobbies o lo que sea. Es verdad que tienes muchísimo trabajo, pero a la vez también es un trabajo satisfactorio, entonces pues bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Hay que aclarar que la diferencia económica era brutal, ¿no? De trabajar en España y ganar lo justo a de repente ganar un dinero grande. La historia era que todos te decían, pero ¿tú te ganas dinero haciendo esto? Como que decir, ¿esta mierda da dinero? Es que es una profesión y exige un aprendizaje, una voluntad. Bueno, pero si son un muñequito. Y de repente te das cuenta de que, coño, no solo gano dinero, sino que gano más dinero que mucha gente ganaba. ¿Por qué? Pues porque es una industria, es un trabajo que aquí nunca se ha valorado, pero en cambio en los sitios que se valora genera una industria, y donde en una industria tú destacas o aportas algo, ganas dinero. Eso es así. Yo creo que hasta que en España no se aprenda, porque tenemos que aprender lo que es la cultura del dibujo, de la pintura, porque conocemos, ay, mi niña dibuja, pues hazme un dibujico. Esa cultura de pagar por nuestro trabajo, pues hasta que en España yo creo que no se inculque eso, yo creo que no se va a poder trabajar aquí en España para el mercado español. Y bueno, también es que eso, la cultura, la trayectoria que ellos tienen de cómic es que nos sacan muchos años de ventaja. Yo durante mucho tiempo tuve que compaginar el trabajo en Estados Unidos e incluso en Francia con otros trabajos menos artísticos, por así decirlo. Entonces, claro, pude dejar aquello porque la cantidad de dinero que ya empezaba a entrar, pues ya podía llegar a pagar unas facturas, cosa que con lo que se paga en España no creo que hubiera podido. Sí que lo veo algo complementario, de cara a ya estar trabajando en otros mercados. Que en España hay formas de vivir del cómic, pero a veces hay que incluso inventárselas, a lo mejor o subvenciones o hacer novela gráfica mientras estás haciendo otro trabajo. Entonces, no puedo comparar porque yo desde un principio he trabajado para el mercado estadounidense, pero bueno, que a día de hoy sí me da para vivir. Pero bueno, en todo caso creo que lo mejor de trabajar para los Estados Unidos es que es una industria muy dinámica. Entonces están continuamente buscando gente y si enganchas bien, pues realmente puedes enlazar un proyecto con otro, lo cual viene muy bien pues a nivel profesional, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que esa misma maquinaria pues te lleva a un ritmo de trabajo que a veces es muy estresante. O sea, no puedes contar con unas vacaciones, no puedes contar con unas semanas de descanso, que a lo mejor tienes cuando menos te convienen. Entonces tienes que estar siempre disponible y cuando trabajas, como nos pasa a todos los profesionales del cómic, trabajan muchas horas. Entonces, ya te digo que los aspectos positivos y negativos realmente parten de lo mismo, que es una industria muy bien engrasada, pero que no para. Muchas noches sin dormir, dolores en la espalda, no tener la posibilidad de moverte de aquí, no tener casi relaciones sociales, dejarte los ojos en un trabajo que a lo mejor luego no tiene recompensa social, incluso no tiene algunas veces ni recompensa editorial. Hay veces que trabajas y te matas haciendo un buen trabajo, tú crees que estás haciendo tu mejor trabajo y cuando lo reciben en la editorial ni siquiera dicen, uy, qué bonito, se publica y pasamos a otra cosa. Ibas a ser el mejor dibujante de la editorial y luego resulta que no, obviamente, que eres uno más en el engranaje.
y que es duro y que te exige mucha profesionalidad, mucha voluntad y que, a ver, una página en blanco ya no depende de la mecánica, sino depende también de la inspiración. Hay artistas que no necesitan inspirarse porque son artesanos, sin que eso sea malo, me parece bien, pero el que no es artesano y es artista, o el que es las dos cosas, o llamarlo como queráis, pero el caso es que hay días que tienes la página delante y no te sale. Ya te cansas de oír la radio, música, de ver series de televisión y dices, bueno, y he de sacar la página, y de repente miras el reloj y son las 8 de la noche y dices, me cago en la puta, y no he acabado la página, y ya te toca quedarte por la noche, y te cansas, y pa. Y luego a todo eso hay que añadir que normalmente sucede todo eso mientras vas creciendo en la vida. Tienes una mujer, o no, o lo que sea, de repente tienes un crío que no te deja dormir, que bla. Tenía que decidir entre seguir siendo el tipo que contaba historias o el dibujante. Pero es que ahora lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría es volver a hacer lo mío. Contar una historia y que pudiera, ya no te digo hacerme rico, simplemente vivir de eso. El humorismo gráfico en la prensa en España, quitando algunos casos muy particulares, en general está considerado como digamos el hermano pobre o la parte pobre de cualquier periódico, ¿no? Se considera como un lujo, pues eso, que habría que casi que pagues por estar allí, ¿no? O sea que en el año 2007 fue cuando empezaron las rebajas de sueldo. Y en los sitios donde trabajaba y ya no trabajo, la primera llamada de teléfono fue, oye, Guillermo, que a partir de ahora vas a cobrar tanto. Y hubo varias llamadas así, cada 6 o 7 meses, oye, que ya no sigues dibujando. No se toman esas decisiones a la ligera, pero imagínate periódicos en los que el humorista es como el loro en la percha, ¿no? Coincidió 3 crisis. La crisis económica, la crisis de la prensa en papel y luego no la crisis, pero el cambio al digital, la incursión del digital. Se eliminaron muchos puestos de trabajo, principalmente de periodistas, pero también cayeron los humoristas gráficos. Proporcionalmente me da la impresión de que se han eliminado muchos puestos en la prensa escrita, pero luego en la digital o no se termina de incluir, o a lo mejor se incluye un espacio en el que rotan varios dibujantes. El tener varios dibujantes todos los días, o al menos los días laborales, eso empieza a ser un poco más infrecuente. Y luego también hay una razón fundamental, y es que el papel tiene dueño, y el que dibuja para papel tiene un dueño, que es el que te da el dinero para comprar papel, distribuir el papel, tener el edificio donde albergas el periódico o la revista, o sea, y eso, el dueño que pone el dinero generalmente quiere tener algo a cambio, y ese algo es que tú eres su esclavo, y si haces alguna vez algo que le molesta, pues te lo va a impedir. El jueves era un paraíso y una isla donde hasta ese momento fatídico hacíamos lo que nos daba la gana, hasta el día que el dueño del jueves decidió que quería ser amigo del nuevo rey, que todo el esquema de amistades con el rey saliente se esfumaban y había que tomar posiciones con el rey entrante. Aquella portada tan tonta, con un chiste que era un poco caca, pedo, culo, o sea, era una chorrada, pues fíjate en lo que se convirtió, ¿no? Una situación muy complicada. Primero, el momento de tomar la decisión, de decir, por un lado dejas una estabilidad, por otro lado sientes que es algo que tienes que hacer. Ha supuesto una serie de cambios muy drásticos en lo que es mi vida laboral.
Afortunadamente surgió la iniciativa de Orgullo y Satisfacción, que no nos ha dado un descanso, ha sido pues dejar el jueves y continuar con eso a saco. Pero claro, la situación cambia porque tampoco es una revista que nos permita vivir exclusivamente de ese trabajo como si lo permitía el jueves. Parecía que el mundo se acababa, ¿no? Hicimos varios dibujantes, tomamos una decisión de la que estamos muy orgullosos, pero que profesionalmente era un suicidio. Y nos fuimos de un sitio, además, en el que estábamos a gusto, en el que estábamos contentos y en el que nos ganábamos la vida, además. Al final, curiosamente, ha sido una buena noticia. Dejar el jueves, pese a todo, ¿no? Pues he tenido que reinventarme, hemos fundado una revista, hemos empezado un cómic de ciencia ficción, he hecho libros, ¿sabes? Este año yo creo que he hecho más cosas que en los últimos 8 años. Y yo creo que los dibujantes de cómic, como no nos hemos hecho dibujantes para ser ricos, sino para hacer tebeos y pasarlo bien y aguantarnos haciendo tebeos, pues este año soy más pobre, pero soy más feliz. No dependemos de que alguien haya invertido en la revista, cosa que en una revista en papel es impensable. En el medio digital es más fácil sacarlo de forma independiente. Todavía creo que no se ha llegado a normalizar como formato popular, pero creo que es el proceso. Yo creo que es eso prácticamente, la inmediatez y la ausencia de costes, que puedes hacer, cualquiera puede ser autor, cualquiera puede ser receptor, viajando en el metro. También pienso que el papel no acabará de morir nunca, ¿no? Bueno, que aunque solo sea para ciertos momentos o para cierto público, o porque incluso todo el mundo necesitamos de vez en cuando oler el papel o tener físicamente, pienso que no va a morir del todo. Y a mí hace un año, si me hubieran preguntado, hubiera dicho que el digital no tenía futuro. Y de hecho, justo antes de empezar con Orgullo, cuando hablábamos con la gente y le decíamos, mira, al final haremos el TVO en digital, todo el mundo nos decía, la gente por internet no paga, ¿no? Es una locura, os vais a suicidar. Y lo cierto es que en los dos casos, tanto Universe como Orgullo, pues funcionan los dos y me permiten seguir viviendo del TVO, lo cual para mí es una noticia estupenda, ¿no? Que el digital está claro que es el futuro y es el medio donde van a pasar las cosas, ¿no? Y que el papel, de hecho, permanecerá, yo creo, pero más para coleccionistas, ¿sabes? O sea, el digital para mí es la grapa, ¿sabes? El antiguo, ¿sabes? Tanto el jueves de kiosco como el comic book de grapa que se compran en las tiendas y tal, y el papel para mí va a ser el trade paperback, ¿no? Y ya la recopilación en libro, la novela gráfica, ¿no? El material como que requiere una lectura más pausada, seguramente, o más profunda, ¿no? La gran diferencia es que el papel ha sido igual durante 150 años, ¿no? Y el digital no será nunca igual, o sea, irá cambiando, irá evolucionando los sistemas de venta y a lo que tenemos que acostumbrarnos es al cambio seguramente más que a otra cosa. Hablar del futuro es complicado, pero realmente el cómic digital empieza a ser una realidad y sobre todo es una oportunidad de enganchar a una nueva generación que llegará al cómic a través de sus chismes móviles, que no irá al kiosco a comprar cómics porque sencillamente ya no los encontrará, y también es una oportunidad para autores nuevos. La edición que quiero hacer es demasiado cara para lo que yo normalmente me puedo permitir, ¿no? Entonces necesito un respaldo económico y fue en un momento en el que el crowdfunding se empezaba a poner de moda y decidí que por qué no conseguí respaldo de un montón de gente, que está bien porque es gente que normalmente no hubiese leído un TVO en su vida, pero le gustó el proyecto y lo apoyó, ¿no? Es como una campaña de marketing por adelantado. Para muchos autores les funcionaba, sobre todo en Estados Unidos, veía que era muy goloso a la hora de ofrecer según qué materiales que siempre te quedan en el cajón, y uno de los motivos también así importantes era el control de la obra, el tener control de tu propia obra. Tiene un trabajo añadido que no es simplemente dibujar, sino es el crear toda una serie de materiales, producir, estar pendiente de muchos aspectos como la distribución, imprenta, materiales extra, que todo llega a tiempo, la comunicación con el lector. Es un proceso que aunque hay mucha materia escrita en internet, al final hasta que no lo vives no te das cuenta de todo el trabajo que hay.
y que tienes que tener muy claro que lo quieres hacer, porque si no es un trabajo que, hablando con los autores, pues les parece muy excesivo, a mí lo que me gusta dibujar, ¿no? Yo quiero estar dibujando, yo quiero estar creando, pues a mí lo que me gusta también es esa parte de la producción, aunque solo sea para mi producción, no me interesa producir para otra persona. Panacea, ¿no? Una simple forma de publicar, una más. Igual que hay quien publica en digital, hay quien publica mediante una editorial, pero evidentemente vendes menos porque no tienes una distribución a nivel nacional, que decir, la tienes a través de una editorial. Pero no es algo que sea proyectable en el futuro, una solución. Lo puedes hacer una vez, pero la segunda vez va a ser más difícil conseguir esos fondos y la tercera vez ya va a ser casi imposible. Hay gente autodidacta que es buena, pero hay gente que les hacen falta conocimientos de anatomía importante, conocimientos de narrativa, conocimientos un poco de, bueno, pues lo que es el medio secuencial, que es el medio del cómic. Creo que las escuelas como la JOSO, la SDIP en Madrid están haciendo un buen trabajo y por lo menos no solo salen más preparados los alumnos, sino que también los profesores que son profesionales del cómic les meten una idea de lo que es el medio, ¿no? Y cómo se pueden mover y lo que pueden hacer a la hora de presentar un proyecto, cómo puede ser el futuro. El cómic es muy difícil ganarse la vida, ya no solamente en España, sino en toda Europa. Lo que hemos hecho es no especialmente diversificar la oferta de cómic. Nosotros tocamos cómic a título genérico y sí, evidentemente, en el proceso formativo vamos intentando abrir todas esas puertas que dan sentido a segmentos distintos en que se manifiesta el arte secuencial, no sé si la novela gráfica, si cómic pues, de superhéroes, bueno, cómic norteamericano, cómic en formato europeo, el manga, la ilustración, y ahí pues el arte conceptual, algo que está tan en boga como los videojuegos y la animación, la ilustración infantil, ilustración publicitaria, son también campos en los que sabemos que poco o mucho el dibujante de cómic, al menos en este país, seguramente en un momento u otro de su carrera profesional acabará acudiendo y sumergiéndose, ¿no? No es solo el relacionarte con profesores o profesionales que te enseñan o te inculcan unos valores o unas ideas, es más el relacionarte con gente de tu mismo entorno que rápidamente pues congeniáis porque tenéis los mismos gustos o gustos parecidos o más que eso, sino una meta en común, que es dedicarte al mundo del cómic y vivir de ello y disfrutar con ello. Gente incluso que no conocía de la escuela me decía, oye, tú tuviste una entrevista con DC, ¿qué tal? No sé qué, bien. Era como muy fantástico todo, muy en mi pompa, ¿no? En mi burbuja. Luego todo se quedó ahí, ¿no? No me han vuelto a decir más nada. Les gustó las páginas que realicé de Batman y de Flash y ahí a la espera estoy. No sé si estoy en el banquillo o dónde estoy, pero lo que sí sé es que estoy contento. Venía de Sevilla, donde solo pintaba, dibujaba, y el cómic era algo que allí era un tema tabú. Entonces la escuela fue como mi sitio, este es mi sitio. El problema viene cuando se acaba la escuela, que te das de bruces con la realidad y que nadie te va a hacer un cable y te tienes que buscar tú las papas. Lo importante es el nivel que tengas, por supuesto, no los títulos que tengas, ni si eres licenciado, si tienes un máster, tu trabajo. Y el trabajo es en la mesa de dibujo todos los días, dedicándole tus horas y teniendo mucha confianza en ti. Eso yo creo que es lo más importante, confiar 100% en que vas a llegar. Yo creo que el alumno entiende el país industrialmente hablando y en el campo que nos toca, el país que vive.
sabemos y saben que donde realmente pueden acudir para ganarse un poco bien la vida es en los mercados internacionales, que es donde las industrias son potentes y permiten un trato con el autor o con el profesional mucho más, yo no diría justo, tal vez no sería la palabra, pero más acorde con las necesidades profesionales. Nosotros tenemos un contacto directo con todas las editoriales. Los editores pasan una vez al año por aquí, pasa Planeta, pasa Norma, pasa Stiberri, pasa incluso las editoriales francesas, Dupuy, vienen a charlar con los alumnos, a explicarles cuál es el mercado en el que se mueven, cómo es su editorial, qué es lo que han de hacer para entrar en su editorial, cuáles son las dificultades y cuáles son las realidades en cada momento. Yo no he tenido ninguna relación, digamos, con un editor aquí en la escuela en que éste no haya contado la realidad de la situación, sea esta buena, menos buena o mala. Hay varias políticas editoriales. En nuestro caso hay una política editorial que es no ser como una editorial que solo busca el traer grandes éxitos de fuera que van a ser de éxito seguro. Es decir, nos gusta apostar por descubrir nuevos autores. Y ahí está en torno a un 35-40% de nuestra obra siempre suele ser de autoría propia. Española, a lo mejor alguna argentina o alguna por ahí, pero sobre todo autoría propia que podamos trabajar con el autor personalmente, quedarnos con su obra para venderla, el ejemplar físico en nuestro país y poder después vender al extranjero los derechos a otros editoriales. Como tal, el proceso editorial es muy sencillo, es decir, son 3 patitas nada más. Por un lado está buscar las mejores obras que puedas poner en manos del lector, siguiendo los criterios de tu línea editorial, ¿vale? La segunda es producir ese material con la mejor calidad posible y al mejor precio posible, y luego promocionarlo. El tema de la venta ya se queda en manos del distribuidor. Es decir, podemos llegar hasta la promoción. La promoción, firmas, salones, ferias, marketing. Pero creo fundamental el promocionar en primer lugar al autor, en segundo lugar a la obra, en tercer lugar a la editorial. Ese es el orden correcto, ese es el orden, a mi entender, desde el punto de vista del marketing, lógico, y ese es el lugar que le corresponde al autor como primer promotor de la obra, porque, y volviendo al paralelismo, a nadie se le ocurriría que si un cantante va a sacar una nueva obra, no apareciera en medios de televisión, en prensa escrita, promocionándose como persona y presentando en segundo lugar la novedad que va a sacar. Diferenciamos entre lo que es producir y lo que es publicar. Cuando hablamos de producir significa pagar un anticipo al autor que le permita dedicarse diversos meses a la producción de esa obra. Para nosotros poder recuperar el dinero de esa producción tenemos que vender una cantidad importante en España, pero también adquirimos los derechos internacionales para venderlo en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y a través de esto recuperar esos anticipos, ¿no? ¿Qué provoca esto? Que cuando producimos una obra tiene que tener un carácter bastante internacional, al mismo tiempo tiene que agradar al público español mayoritariamente, porque es el que va a soportar en mayor parte la inversión que hemos hecho. Y bueno, es una ecuación complicada, ¿no? Porque ahí no se trata de mecenazgo, es decir, el editor edita el libro, pero igual también pierde dinero con él, por lo tanto, o lo gana, pero entonces también lo gana el autor. Pero hoy en día se arriesga mucho un autor. Lo importante es que sean honestos por parte del autor, que no sean, ¿sabes?, que no estén organizados o orquestados para la venta, o sea, algo que se vea auténtico. Pues ahí cabe Croqueta y Empanadilla, que es una cosa, digamos, encantadora, tierna y tal, o cabe la cosa más bárbara del mundo porque el autor lo siente así. ¿Qué ocurre? Que los autores de aquí, que se hicieron un nombre muy rápidamente, la mayoría fueron a Estados Unidos, a Francia, para que les publicaran las obras allí, que les era mucho más rentable, con lo cual a nosotros lo que nos implicaba era comprar derechos y no, por así decir,
tener el proyecto, encargar la obra, etc. También me es indiferente, mientras que sea un álbum que tenga una calidad mínima y veamos que puede interesar a una serie de público. Yo prefiero publicar autores de aquí. Yo llego a decirle a algún editor español que le regalo el trabajo con tal de que me lo publique y recibo la respuesta de que como no me conocen, la gente no lo va a comprar y que pruebe primero en Francia. O sea, los editores españoles son los primeros que me dicen que pruebe en Francia. En definitiva, a ellos también les va a costar más o menos lo mismo o incluso más barato comprar los derechos que producirlo directamente. Yo creo que muchas veces estamos muy equivocados. Las editoriales modestas no publicamos, no publicamos tanto material extranjero porque pensamos que se va a vender más que el español, sino porque con nuestros medios lleva mucho menos trabajo. La producción propia es muy costosa, no por las ventas, sino por todo lo anterior. Que no se piense la gente que yo publico un cómic de Depredador y pago $3.000 y publico el mismo formato de uno español y le pago 300 porque soy así. No, o sea, si es que pagamos lo mismo, pagamos el 8%, el 10% del precio de portada, en las dos partes. Quizá el Depredador haga una tirada más grande y por eso sea más dinero, pero pagamos lo mismo. Tenemos un límite de lectores muy pequeño. Por mucho que adore y que ame el cómic es un arte casi moribundo. Acabaremos pues, como los círculos de poetas, ¿no? Entre nosotros comprándonos las cosas y tirando como podamos. En Estados Unidos existe también, pero está mucho más alto. Puedes aspirar a vender más. Aquí en España puedes aspirar a vender, excepto raras ocasiones, excepcionales ocasiones de grandes cómics, pero con un tope a lo mejor de 3.000 o 4.000 ejemplares, lo que más. Y se están moviendo en un rasgo de vender 1.000 copias. 1.000 copias que te pueden dejar un beneficio... no sé, 1.200, 1.300 euros por 6 meses de trabajo y de trabajo de 8 o 10 horas diarias. Mal, hay gente que sí, que vive bien y que desarrolla, pero es una pequeña minoría. Y piensas en la gran cantidad de autores españoles que están publicando en Estados Unidos, lo vendemos como un logro, y cuando yo he dicho siempre que es un fracaso, porque tenemos que estar exportando ese gran talento en lugar de crear una industria fuerte aquí que pueda vender a todo el mundo, que se puede hacer. Si hiciéramos los cómics solo para España, son 96 páginas por las que recibe 1.000 euros. No suele llegar a los 10 euros la página. Estamos hablando de una persona que echa un euro la hora sentado en una mesa sin dejar de trabajar durante muchísimos días. El asunto es por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué quieren sacar tebeos y por qué quieren sacar conmigo? Es que aparte del hambre de comer está el hambre de querer contar historias. Aposté por él a todos los niveles porque además hice el tebeo para el mercado español. O sea que hay que echarle huevos, ¿no? Concienciado, o sea, no fue porque no tuviera otra opción, sino es que yo creo firmemente que si queremos algún día que este mercado vuelva a funcionar y vuelva a tener un auge y la gente pueda vivir, decir, yo vivo de hacer cómic en España, no desde España, que es muy diferente, hay que empezar por apostar tú mismo por aquí. No vale de nada quejarte y que el 99% de tu producción sea toda para Francia o Estados Unidos. O sea, ¿qué cojones te quejas? No trabajas para España. ¿Qué aportas tú al cómic español? Cero. Ir a firmar a los salones, ya está, para tu ego, para que te lo levante. Pero no estás aportando nada a la industria española. Según qué mercado, las condiciones son mejores, pero al mismo tiempo la forma de que la industria en España crezca es generar la obra para que salga aquí y luego que sean los otros mercados las que importen en los suyos propios ese talento autóctono que tenemos. Pero bueno, cada opción es válida, ¿no? Y dependiendo probablemente del proyecto y las condiciones particulares de cada uno, tiraré por un sitio u otro. Me parece que lo único innegociable es el libro que tú tienes ganas de hacer. Entonces, yo lo que intento es llevar adelante mi idea y tratar de ver qué condiciones o qué contexto económico va a ser posible que ese libro salga adelante. Entonces, esa es mi base. Este es el libro que yo quiero hacer
y qué países pueden aceptar mi libro y qué economía puede hacer que ese libro sea viable. Entonces, a mí lo que me ha pasado en España, salvo el premio que gané con el FENAC, que me dio un dinero como para hacerlo posible, pero luego los siguientes libros, incluso algunos anteriores, pero sobre todo lo que vino después, tuve que buscar la complicidad en Francia. Es decir, Francia es un país que paga muy bien tus libros y me parecía el maridaje perfecto, por decirlo de alguna manera. Es decir, quiero hacer este libro y Francia me permite realizarlo al cabo de 1 o 2 años. No es que me lo pague todo, pero sí que acompaña tu economía. Y creo que esta industria, si se quiere llamar así, tiene 3 patas, que es el autor, el editor y el lector. O sea, yo creo que cada uno debería reflexionar sobre cómo mejorar esto, ¿no? Y además un Estado que debería apoyar la cultura, que también me parece que, salvo algunas cositas, está un poco flaco en ese tema. Realmente todo el sector económico en España y en Europa se sustenta con inversiones públicas, ¿no? Con las llamadas subvenciones, que no es otra cosa que la inversión pública. El sector cultural no es una excepción. Es decir, se invierte en coche, la empresa que más dinero recibe pública en este país es una empresa de coche, que genera menos empleo, por ejemplo, que todas las salas de cine, ¿no? Que reciben mucho menos dinero que esta empresa de coche, ¿no? Uno de los clichés culturales que tenemos en este país, por desgracia. Pero lo que pasa ya en el cómic, que ya es llueve sobre mojado, es que si se da poco dinero a la cultura, al cómic no se le da nada. Realmente, de manera efectiva, el cómic no tiene ayuda ninguna. Evidentemente, pues el Encuentro del Cómic que yo dirijo tiene aportaciones privadas y públicas. Las públicas vienen a ser el 85%, evidentemente. Pero es una cosa puntual el Encuentro del Cómic. Es una cosa puntual cuando una feria del libro, por ejemplo, como pasó en Cádiz, se dedica al cómic. Es una cosa puntual lo que recibe el Salón del Cómic de Barcelona. Es una cosa puntual lo que puede recibir una editorial que pide una ayuda concreta. El cine tiene sus ayudas, el teatro tiene sus ayudas, tiene su inversión pública, las artes plásticas no te cuento, todo menos el cómic. ¿Eso es culpa de las administraciones públicas? Pues sí, pero no solo de las administraciones públicas, el propio sector tiene mucha culpa. El sector del cómic en España no está organizado. Que dicen, bueno, pero tú representas al sector. No, yo no represento al sector, ni yo ni nadie, ni a nivel nacional ni a nivel andaluz, porque no estamos organizados. Claro, el político de turno entiende que, bueno, entonces él tiene un problema a la hora de decidir si se va a apoyar al cómic o no, porque yo soy yo y el de al lado lo mismo piensa diferente a mí. Entonces no somos una asociación, no somos un colectivo con una voz única de cara a las administraciones, y eso es un lastre bastante importante en el cómic español. No vamos a poder ser quienes no somos. Por mucho que lo intentemos, podemos mejorar nuestra industria, podemos mejorar las ventas de cómics, podemos tener una estabilidad mejor. Pero desengañémonos, no somos franceses, jamás. Esa conjunción entre la industria y la cultura viene de lejos, no se hace forzándolo. No veo ningún input aquí, no veo ninguna señal en que, por bien que esté nuestra profesión, que espero que esté mejor en los próximos años, vaya a ser jamás lo que hay en Francia. Así que no le pidamos a nuestro país lo que no va a dar nunca. Ahora, mejorar, claro, por supuesto, en una situación mejor. Considero que debemos ir a por ello y no me huele mal. ¿Cómo se soluciona esto? Pienso que las obras a día de hoy, y gracias a los medios que existen, pueden convertirse en globales. Tú puedes crear una obra desde España que llegue a muchísimos países. Yo creo que esa será la manera en la que el cómic español, e incluso creo que el cómic sobrevivirá, ampliando sus fronteras y llegando a públicos de manera global, y en la que no estés ceñido a una industria como trabajar en el mercado americano o trabajar en el mercado francés, sino que tu producción sea global y accedas a todo el mercado, a todo el mundo por igual. Hemos pasado muchos años intentando explicar que el cómic no es solo para niños, y yo creo que nos lo hemos creído tanto que al final nos hemos olvidado de los niños. Nos hemos dado cuenta que hemos delegado en el manga la responsabilidad de atraer nuevos lectores, y nos hemos olvidado un poco del público más infantil. Vamos a ver. Yo superfuerza. O sea, porque es mejor pegarle a los villanos con una gran fuerza
que ser tiquismiqui y volar. A mí me gustaría volar. A mí me gustaría tener una moto como la de Batman. A mí me gustaría que haya cómic de motocross. Yo tengo una moto de motocross. Si queremos que haya gente que lea cómics, ¿no? Tenemos que empezar por los niños para que empiecen, ¿no? También con todo el tema del mundillo editorial, que les entre el gusanillo y que sigan luego comprando cómics y tal. Nuestra generación, por ejemplo, ya veíamos un montón de series, Bola de Dragón, de todo, ¿no? Que era como, oh, Dios mío, todas tenían su manga, tenían su, ¿no? Y era como más fácil. Hay solo libros de texto que te ponen de vez en cuando un dibujo. En el cole me gustaría que fuesen cómics porque explica las acciones mejor que los libros de texto. En plan, si Hércules está dando un león de NBA, es mejor que ponga el Hércules dándole que decir, y Hércules le dio al león de NBA. Vamos, eso es como el locutor, o sea, rollos que te suelta. La solución sería pues, que se fomentara más la lectura, quizá empezando por los más pequeños y muy a largo plazo conseguir que en este país la cultura de la lectura en general y de la historieta en particular pues fuera como en países como en Bélgica o Francia. Cuando la gente dice, ay, los niños de ahora ya no leen, pues porque no nos hemos esforzado en que lean tebeos. Los superhéroes tienen que llevar capa, el traje, el casco, cañones. Diría que los cómics explican mejor que los libros de texto, son más divertidos, viven la historia de los superhéroes, manga, etcétera, 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 y bueno, que leen muchos cómics. Y efectivamente dibujar es algo que es una pasión, es algo que entra dentro y tiene que hacerlo forzosamente. Yo he intentado, llega un momento que ganaba tan poco dinero que pensé que podía ser algo bueno, cambiar de trabajo, hacer otra cosa. Y busqué fuera, busqué otro tipo de cosas, pero no funcionaba porque yo mismo lo que quería hacer era contar historia, dibujar, contar historia y dibujar. No sabía, en realidad no podía hacer otra cosa. Uno de los primeros cómics que recuerdo de haber hecho fue cuando iba yo en primero de GB, debía yo tener, pues no sé, 5 años o así, y me gustaba una chavala de mi clase. Y como no sabía cómo decirle que me gustaba y tal, pues me acuerdo que hice un cómic con eso y se lo di y tal, y bueno, luego lo pilló la profesora, se montó un Cristo del copón en la clase y aún era la época de los profesores del franquismo, ¿no? De la letra no sangrienta y tal, y aún me llovió un reglazo. Pero, no sé, yo creo que esta anécdota igual sirve para ilustrar un poco el porqué, pese a que sé que te puede llover una hostia, o puede que a veces no consigas lo que quieras, ¿no? Nunca conseguí que Elena fuera mi novia, a saber qué ha sido de ella. Ya entonces, de que el dibujo y sobre todo el cómic como medio era una magnífica y para mí la mejor herramienta de comunicación. Acaba siendo una compulsión, es decir, no me imagino viajar sin un cuaderno de dibujo y no me imagino estar más de X tiempo sin poder emborronar algo, un sobre, un papel, una servilleta, un mantel, un recibo del banco o bueno, un papel como Dios manda encima de una mesa. Yo desde luego no tengo la fórmula, la desconozco y prefiero no conocerla, es decir, si existiese prefiero no saberla y seguir viviendo en esta especie de estupidez así un poco naif, ¿no? Y de pensar, bueno, mientras dure, seguimos. Bueno, pues llegado a este punto solo queda hacer una cosa, ¿no?